Ya estoy con ustedes. Conversar sobre la obra de arte. Conversar en la obra de arte. Conversar en la obra de arte es un texto que les voy a leer ahora, que es una especie de síntesis de cosas que vengo pensando. Y como el 16 de mayo vamos a hacer un conversatorio, un encuentro de conversación a partir de la lectura de mi libro Yo Cuento, estuve escribiendo algunas cosas, preguntándome por qué y para qué el evento, por qué la propuesta, para qué la propuesta. Y bueno, escribí esto, que es una paginita, y te lo voy a leer. Dice así: conversar en la obra de arte. Creo que en gran medida todo esto tiene que ver con que me encanta conversar de literatura, de libros, de cuentos, de narrativa, de películas, de historias. No me es tan común tener espacio para compartir lecturas y conversar, y me enriquece mucho conversar a partir del leer y leer para conversar. Creo que leer ya es de por sí un conversar, que cuando leemos solo ya estamos creando conversaciones. Me gusta hacerlo con otras personas y en especial con textos literarios, con ficciones, porque las ficciones son de por sí materiales que posibilitan y propician la diversidad de lecturas. Me gusta conversar de las historias para poder verlas desde diferentes perspectivas. Un texto, una ficción, es algo así como un pedazo de mundo enmarcado y organizado de una manera específica. Una ficción es algo sobre lo que podemos estar de acuerdo. Más bien es el acuerdo. Una ficción es un acuerdo, un orden acordado de cosas. Un relato es una organización, un tejido de relaciones. Podemos imaginar que una ficción, un relato, es una determinada postura del cuerpo del mundo. Me da la impresión de que al crear estos acuerdos, textos, y adoptar quienes leemos la postura de ese texto, posibilitamos la multiplicación del mundo. Leemos para multiplicar al mundo. Al fijar al desordenado e indiferente mundo en una forma precisa, ordenada y diferente, un texto, podemos hacer eso que llamamos leer, que no es sino poner algo fijo, el texto, en movimiento, la lectura. Leer es poner en movimiento. Entonces la ficción sería fijación, una fijación que nos permite el movimiento, algo así como el punto de apoyo que Arquímedes pidió para hacer palanca y mover al universo. Crear relatos, obras de arte, ficciones, sería algo así como definir puntos de apoyo para mover el universo. Conversar es mover al universo. Crear una obra de arte es definir un material de lectura, es decir, un punto de apoyo para el movimiento de la lectura. Al leer y conversar, al leer juntos, al juntarnos al leer, nos damos el regalo de descubrir, reconocer cómo un minúsculo punto del mundo, llamémosle una obra, puede significar tantas cosas, tantas lecturas. Leer, conversar, multiplicar el mundo. Entonces, escribir para leer, para conversar, para multiplicar al mundo. Hacer ficción, dejar algo quieto para movernos alrededor. Escribimos para detener el mundo. Detenemos el mundo para movernos. Detenemos a las palabras, a las cosas en el libro, como quien atornilla unas maderas para bailar. Podemos bailar sobre la tierra movediza, también, sí, solo que bailar sobre una pista. El libro, la obra, es como una pista de baile. En el libro los humanos contenemos un paquete de posibles experiencias dentro de un volumen limitado. El libro es un marco, un borde, dos tapas que guardan un pedazo de mundo. Leer es liberar ese mundo. Creo que venimos pensando que la ficción es ese pequeño universo que queda contenido dentro de los bordes de la obra, y que leer es solo asomarse dentro de la obra. Me pregunto si no es más apropiado o nutritivo o divertido pensar que la ficción no es lo contenido por el borde, sino el borde mismo. Ficción no como lo que está dentro del borde, ficción como el borde mismo, el acuerdo, el borde como un acuerdo. Hacemos acuerdos, libros, obras, bordes para conversar. Conversar, entonces, no sería confirmar los límites de esos acuerdos, dejar encerrado lo que el libro guarda, sino poner lo que el libro guarda en circulación, en relación con el mundo. Leer, entonces, no sería solo asomarnos dentro de la obra, sino hacerle a la muralla de la obra pequeñas aberturas. Conversar, en este sentido, no tendría el signo del fijar, sino la fuerza del mover. Conversar no sería confirmar la identidad de una experiencia,
el sentido de una vida o de una obra, sino producir resonancias para un juego que ya no se sabe del todo dónde empieza y dónde termina. Conversar, leer, no como eliminar los bordes, sino como celebrarlos. Celebrar los bordes sería ponerlos en duda, en movimiento, hacerles hablar, cantar. Hacer cantar al borde. Eso me hace pensar en un círculo de personas alrededor de un fuego, cantando, conversando, mirando el fuego. Hacer ficción, pienso, es como hacer un fuego. Hasta hace poco pensaba que las piedras que rodean al fuego tenían la función doble de evitar que cayéramos en las llamas y de evitar que las llamas se derramaran hacia el mundo. Una noche me senté sobre esas piedras que rodean al fuego. Sin pensar, mi cuerpo dejó de usarlas como borde y pasó a usarlas como asiento. Lo que creía era el límite de la experiencia fuego, límite que no debía ser perforado, pasó a ser banqueta. Me senté sobre el borde. Mi cuerpo se sentó sobre la ficción. Ahora me gusta pensar al arte, a la ficción, a la experiencia estética, como ese círculo que organizamos para sentarnos a conversar. Lugar de encuentro, espacio y disparador de la conversación. Pienso la conversación artística como parte de la obra como escenario, casi como excusa para el crear de la conversación del proceso creativo y la conversación de la lectura. Conversamos para construir una pista para conversar. La obra no solo como texto, sino como contexto. Pienso que conversar sobre, más bien en, la obra de arte, posibilita aprendizajes, reflexiones, expansiones del convivir, del crear, del interesarnos y del amar. Fin del texto. Bueno, si te interesó y querés compartir, puedes compartir este video donde quieras. El 16 de mayo nos juntamos a leer Yo Cuento y a conversar en Espacio Despierta en Chacarita. Ahí te veo.